Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de una forma u otra nos toca a todos, la pobreza y la desigualdad. Pero ojo, no vamos a verlo como un simple problema de dinero, sino como algo mucho más profundo, como una característica que forma parte de la estructura misma de nuestras sociedades. Vamos a darle una vuelta a cómo entendemos todo esto. Y para arrancar, lanzamos la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿La pobreza es una cuestión de decisiones personales, de no esforzarse lo suficiente, o es más bien el resultado inevitable de cómo está montada nuestra sociedad? Vamos a intentar encontrar algunas respuestas. Bueno, para poder responder a esa pregunta tan grande, lo primero es lo primero. Tenemos que entender bien de qué hablamos cuando hablamos de pobreza. Y ya adelanto que es un concepto que va muchísimo más allá de tener la cartera más o menos llena. Si nos fijamos aquí, esto es fundamental para entenderlo todo. Por un lado, tenemos la pobreza absoluta, esto es, digamos, lo más básico, la falta de recursos para sobrevivir, para tener comida o un techo. Pero por otro lado, y aquí está el meollo de la cuestión en las sociedades modernas, tenemos la pobreza relativa. Y esto ya no va solo de sobrevivir, va de poder participar con dignidad en la vida social. Es esa exclusión que sientes cuando tu nivel de vida está tan por debajo de la media que en la práctica es como si te quedaras fuera de juego. Entonces, aquí llegamos al cambio de chip que nos propone la sociología. La idea es dejar de ver la pobreza como un fallo individual, como un algo habrás hecho. En su lugar se nos presenta como una posición dentro de la estructura social. Es como una casilla en el tablero de juego de la sociedad, una casilla que el propio sistema crea y además se encarga de mantener. Este cambio de enfoque, la verdad, lo transforma todo. Claro, si la pobreza es una posición en el tablero, tenemos que entender cómo es ese tablero, ¿no? Cómo es el edificio completo. Hablemos de eso, de la arquitectura de la desigualdad, porque como vamos a ver, esto no es algo que surja por casualidad, está, por así decirlo, diseñado. Vale, el nombre técnico para esto es estratificación social. Suena un poco a libro de texto, ¿verdad? Pero la idea es bastante sencilla. Imagina un edificio con diferentes pisos. Pues la estratificación es el sistema que nos ordena a todos en esos pisos, en esas jerarquías. Y claro, esta clasificación no es para nada inocente. Dependiendo del piso en el que estés, tendrás más o menos acceso a los recursos, al prestigio y al poder. Y este sistema de pisos tiene unas reglas del juego muy claras. Primero, no es algo personal, no va de individuos, va de grupos sociales enteros. Segundo, tiende a perpetuarse, se hereda, pasa de generación en generación. Tercero, y esto es muy fuerte, es universal, ha existido de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades conocidas. Y cuarto, no es solo una cuestión de pasta, es una mezcla de factores económicos, culturales y políticos. De hecho, si echamos un vistazo a la historia, esto se ve clarísimo. La desigualdad siempre ha estado organizada. Desde la esclavitud, donde unas personas eran propiedad de otras, así de crudo, pasando por las castas, donde tu nacimiento sellaba tu destino para siempre, los estamentos del feudalismo, hasta llegar a nuestro sistema actual, el de las clases sociales. Y este en teoría permite la movilidad, te permite cambiar de piso, pero la gran pregunta es, ¿qué tan fácil es realmente hacerlo? Para intentar entender el porqué de toda esta arquitectura, vamos a organizar una especie de debate de gigantes. Tres de los pensadores más importantes de la sociología que nos dieron tres respuestas muy, pero que muy diferentes. El primero en salir, Karl Marx. Para él la cosa está clarísima. La raíz de todo es el conflicto. La historia es una lucha constante entre los que son dueños de los medios de producción, la burguesía, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender, el proletariado. La desigualdad para Marx no es un accidente, es la consecuencia directa de esta explotación económica. Luego llega Max Weber y dice, un momento, que esto es más complicado. Para él no todo se reduce a la economía. La desigualdad también depende del estatus, o sea, el prestigio social y del poder político. Y nos deja un concepto que es potentísimo, las oportunidades de vida. Básicamente, que tu posición en la sociedad condiciona las probabilidades que tienes de acceder a una buena salud, a una buena educación, a la seguridad. Y la tercera visión, la del funcionalismo, le da la vuelta a la tortilla por completo. Sostiene que la desigualdad no solo no es mala, sino que es necesaria. ¿Por qué? Porque funciona como un motor que motiva a la gente más capaz a formarse y a ocupar los puestos más importantes. Y para ello hay que ofrecerles mayores recompensas. Es, según esta visión, una cuestión de pura eficiencia social. Esta tabla resume el debate a la perfección. Para Marx, el origen es la explotación. La sociedad es conflictiva y el cambio llega con la revolución. Para Weber, el origen es multidimensional. La sociedad es compleja y el cambio es gradual. Y para el funcionalismo, la desigualdad es una necesidad, la sociedad está integrada y el cambio es solo una adaptación.
3 maneras radicalmente distintas de ver el mismo fenómeno. Pero claro, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Así que vamos a ver cómo los pensadores más contemporáneos han añadido nuevas capas de complejidad a este debate, adaptándolo a las nuevas reglas del juego social. Aquí el sociólogo Pierre Bourdieu nos dio una herramienta fundamental, su teoría de los capitales. Él sostiene que la posición social no depende solo del dinero, del capital económico. También entran en juego el conocimiento y la educación, el capital cultural, las redes de contactos, el capital social, y el prestigio, el capital simbólico. Y lo crucial es que estos capitales se heredan, y además se pueden transformar unos en otros. Y esta idea de Amartya Sen es potentísima. Cambia el foco por completo. Ser pobre no es solo no tener dinero, es no tener la libertad real para poder elegir y llevar la vida que quieres vivir. Es, en el fondo, una privación de capacidades, de oportunidades reales. Y con todo esto en mente, llegamos a la parte final, donde todo se conecta, porque en el mundo real las desigualdades no vienen de una en una, se cruzan, se superponen y se complican entre sí. El concepto clave para entender esto es la interseccionalidad. Significa que no se puede entender la experiencia de una persona mirando solo su clase social, o solo su género, o solo su origen. Hay que ver cómo todos esos ejes se cruzan y crean experiencias únicas, de ventaja o de desventaja. Y aquí vemos algunos de esos ejes. Ser una mujer de clase trabajadora no es lo mismo que ser un hombre de clase trabajadora. Ser una persona migrante con una discapacidad se enfrenta a barreras que son la suma y a veces la multiplicación de todas esas condiciones. La realidad es una compleja intersección de todas estas categorías. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo este recorrido? Pues que al comprender la pobreza y la desigualdad como un problema estructural y no como un fallo individual, el enfoque cambia por completo. Dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar soluciones en el sistema. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse. Ahora que sabemos que esto es una arquitectura social, que es estructural, la pregunta inevitable es ¿cuál es nuestro papel, el de cada uno de nosotros, dentro de esa estructura? Gracias por acompañarnos en este análisis.